Saludos y bienvenido al canal. Espero que todos se encuentren bien. Y hoy es un tema muy particular y en algunos de sus comentarios me han hecho esta pregunta: ¿cómo detectar monedas falsificadas? Por lo tanto, presten atención todos los que desean educarse para que ninguna persona sin escrúpulos los engañe a la hora de comprar monedas. Y si le gusta estos tipos de videos y todavía no se ha suscrito, espero que se anime y se suscriba. Y no se olvide de activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. Y bueno, el arte y el engaño de la falsificación de moneda han existido desde que los antiguos artesanos acuñaron monedas por primera vez. Inicialmente, las personas falsificaban monedas para engañar a los comerciantes y ciudadanos con las monedas falsas que circulaban. En los tiempos modernos, los falsificadores fabricaban monedas falsificadas para engañar a los coleccionistas de monedas con monedas clásicas que ya no se acuñan. De cualquier manera, un falsificador gana dinero convirtiendo material menos valioso en algo que parece más valioso. Pero tal vez usted se pregunte, ¿qué son las monedas falsificadas? Pues son monedas falsificadas con cualquier moneda fabricada por un individuo sin el conocimiento y consentimiento del país o entidad emisora. Además, las monedas ordinarias pueden modificarse para que parezcan monedas más caras. Aunque esto técnicamente no es una falsificación, se considera engañoso. Y las personas deshonestas siempre están desarrollando nuevos métodos para falsificar monedas. Un ejemplo de esto: en China es completamente legal hacer réplicas de monedas de otros países y siempre están logrando nuevas formas y en cómo mejorar estas técnicas de falsificación. Es verdad que algunas personas necesitan tener básicamente habilidades sobre cómo detectar monedas falsificadas y le ahorrará dinero al evitar la compra de monedas falsificadas. Si va a gastar una cantidad considerable de dinero con una moneda, es una muy buena idea protegerse siguiendo varias sugerencias, como por ejemplo, solo compre monedas que hayan sido certificadas por una compañía prestigiosa que provee el servicio de calificación modernas. También queremos establecer una relación con un distribuidor o vendedor que tenga cierta experiencia, conocimiento, o sea, que sea un experto y sintamos confianza en comprarle sus monedas de valor para nuestra colección. Le diré esta última sugerencia para que usted se proteja más. Favor de no comprar monedas de ganga que se ofrecen en los mercados de pulga o en línea. Si cree que una moneda puede ser falsa, busque una segunda opinión antes de comprarla. Y bueno, existen varios tipos de monedas falsificadas. Las monedas falsificadas podrían ser monedas que han sido acuñadas falsamente, fundidas falsamente y pueden encontrar monedas alteradas. Vieron, hay tres tipos: acuñadas, fundidas y alteradas. Y cuando yo hablo sobre monedas acuñadas que han sido falsificadas, me refiero a que los falsificadores fabrican monedas falsificadas acuñadas de la misma manera que la Casa de la Moneda fabrica una moneda genuina, mediante un planchet, entre dos troqueles de monedas en una prensa de acuñación. El falsificador puede crear los troqueles de monedas grabándolos a mano, utilizando el método de erosión por chispa, un torno de grabado de transferencia uno a uno, el método de chapado o la técnica de impacto. Y cualquiera de estas técnicas conducen a una moneda falsificada increíblemente engañosa. El falsificador
carga los troqueles de monedas en una prensa de acuñación que utiliza varias toneladas de presión para acuñar las monedas falsificadas. Y este proceso de fabricación es la forma más tediosa y costosa de crear una moneda falsa. Por lo tanto, solo las monedas más valiosas se falsifican utilizando el método falso acuñado. De hecho, les diré que recientemente se han descubierto monedas de 1 libra falsificadas de Gran Bretaña. Y no se sorprendan en cómo se emiten estas monedas falsas. Una forma económica de producir monedas falsificadas es crear un molde de una moneda genuina y lo usan para emitir una moneda falsa. Hacer el molde es relativamente simple y sencillo. La moneda anfitriona se utiliza como modelo para crear el molde. A los falsificadores les gusta este método porque este proceso no destruye la moneda anfitriona. Una vez que los moldes están listos, el metal fundido se vierte en el molde y los falsificadores más experimentados utilizarán una centrícula para asegurarse de que el metal fundido fluya hasta los recovecos más alejados del molde. Independientemente del método de fundición utilizado, siempre se produce una falsificación de baja calidad. Las monedas falsas fundidas son las monedas detectivescas más fácilmente falsificadas. Pero cuando se habla de monedas alteradas, adulteradas, es una forma más barata y rápida de ganar dinero engañando a un coleccionista de moneda. Toman una moneda normal y la modifican para que parezca una moneda cara y rara. Por ejemplo, un falsificador puede comprar un centavo Lincoln de 1909 con las iniciales del diseñador, el VDB, en el lado reverso de la moneda y la compran por menos de $20. Un falsificador que debe tener cierta habilidad puede agregar un acuñamiento de CKS en el lado anverso y hacer que la moneda parezca más de $1000. Otro método para alterar la moneda consiste en eliminar un detalle menor para que valga más dinero. Y les voy a dar un ejemplo. Una persona sin escrúpulos con una experiencia mínima puede tomar una moneda de la paz, el Peace Coin de 1928S, y quitarle el acuñamiento de CKS. Esto puede aumentar fácilmente el valor de la moneda hasta 10 veces. Presten atención a lo que voy a mencionar ahora, porque me han dicho algunos de ustedes que tienen este tipo de monedas. Estas son las monedas divididas. Son otro ejemplo de una moneda falsificada que han sido alteradas radicalmente. El falsificador tomará 2 monedas comunes, las dividirá por la mitad y pegará o soldará las 2 mitades juntas. Este proceso producirá una moneda que dará la ilusión de una moneda rara y más cara. Por ejemplo, una moneda de 5 centavos búfalo acuñadas en 1926 en la Casa de la Moneda de Filadelfia se puede comprar por menos de $100. Otra moneda de 5 centavos búfalo acuñada en 1929 en la Casa de la Moneda de San Francisco, que también se puede comprar por menos de $100. Recuerden que esto es lo que hacen las personas con ciertas habilidades, o mejor dicho, un falsificador. Estos pueden dividir las 2 monedas por la mitad y usar el anverso de la moneda de 1926 con el reverso de la moneda de 1929 de San Francisco y crear una moneda de 1926 S búfalo que vale cerca de $10,000. Pero
Hablemos de cómo usted va a detectar estas monedas falsas. Existen varios métodos científicos que pueden darle una pista sobre si una moneda es falsa o no. El primero es tener acceso a las especificaciones detalladas de una moneda genuina. Estos deben incluir, pues mire, el tamaño, el diámetro, el espesor, la composición del metal, el peso y la gravedad específica. Utilice un calibrador de alta precisión para medir el diámetro y el grosor de la moneda. Utilice una balanza que tenga una precisión de 0,01 gramos para medir el peso de la moneda y compare sus resultados con las monedas genuinas. Si están significativamente fuera de lugar, es posible que tenga una moneda falsa. Otra forma de detectar moneda falsificada es por medio de un imán extremadamente fuerte para ver si la moneda es atraída hacia él. Si la composición oficial de la moneda indica que no contiene acero, la moneda no debe adherirse al imán. Por otro lado, si las especificaciones oficiales de una moneda establece que contiene acero, entonces una moneda genuina se adherirá al imán. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos solo fabricó una moneda que contiene acero, el centavo Lincoln de 1943. Y aquí se confunden muchas personas. Aunque le parezca increíble lo que voy a mencionar para detectar una moneda falsa, es por medio de observar el color de la moneda para asegurarse de que coincida con la composición metálica de una moneda genuina. Por ejemplo, un centavo Lincoln de 1943 debe estar hecho de acero galvanizado. Por lo tanto, debe tener un color metal gris acero. Sin embargo, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos hizo accidentalmente algunos centavos Lincoln de 1943 con cobre. Vamos a aclarar este punto, porque si no, me lo van a mencionar en la sección de comentarios. Ahora, los falsificadores han tomado centavos de acero genuinos de 1943 y los han revestido con cobre. Por lo tanto, si un centavo de Lincoln de color cobre de 1943 se pega a un imán, es una moneda alterada que ahora es falsa. Aunque yo hable mucho y les proveo mucha información, mire amigos y amigas, esto me hace sentir feliz que yo les proveo información segura y sobre todo que van a aprender en cómo detectar moneda falsa. De hecho, el estudiar ejemplos de monedas genuinas o que ustedes puedan buscar fotografías de alta resolución en Internet los va a ayudar para conocer las características únicas de una moneda auténtica. Las áreas que deben estudiar incluyen la forma de las letras, la composición de los números, los detalles de los retratos y la apariencia general de una moneda genuina. Los va a ayudar a sentirse seguros y llenos de conocimiento numismático a la hora de comprar o bueno, que usted le enseñe a sus hijos o a otros compañeros que están estudiando toda esta información numismática. Y recuerde que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos siempre ha tenido altos estándares de calidad. Por lo tanto, al inspeccionar una moneda con una buena lupa o un buen microscopio estereoscópico, notará que las monedas deben ser nítidos, claros, las superficies limpias y lisas. Las monedas que tienen letras blandas son una indicación de que la moneda podría ser una falsificación. Si la superficie de las monedas son gruesas y carecen de detalle, esto puede ser otra indicación de una moneda falsificada.
Y bueno, finalmente, inspeccione en buscar la evidencia de alteraciones, que puede incluir la adición o eliminación de un acuñamiento de seca que haría que la moneda fuera más valiosa. Inspeccione el borde de la moneda en busca de evidencia de una costura que indique que la moneda es una moneda falsa fundida o una moneda alterada hecha al unir dos mitades de una moneda genuina. Usted puede mejorar sus habilidades de detención del proceso de acuñación manual y moderno, que ahora se utilizan computadoras, prensas hidráulicas, procesos automatizados para garantizar que cada moneda sea prácticamente indistinguibles de la siguiente. Estos avances han hecho que las monedas modernas sean más difíciles de falsificar. Y bueno, amigos y amigas, espero que toda esta información le haya sido de ayuda para detectar monedas falsas. No sean duros con usted mismo. El aprendizaje puede llevar hasta muchos años para perfeccionar sus habilidades y a una investigación constante sobre las técnicas anuales de falsificación. Si le gustó este tipo de información, pues apreciaría inmensamente un like, un dedito arriba, como una forma de apreciación a mi trabajo. Muchas gracias a todos ustedes los que comparten mis videos en sus redes sociales y por favor déjenme un comentario para saber si este video le ha ayudado en ciertos puntos en cómo detectar monedas falsas. Nos gustaría aprender un poquito más, ¿verdad? De ustedes y de toda esta información numismática. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.